Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Rickshow. Hoy es sábado 11 de octubre, os habla Javier Sánchez. Hoy centramos nuestro recorrido en el acuerdo alcanzado esta semana entre Israel y Hamás para la primera fase del plan de paz. Miramos también al plan de la ONU para la distribución de ayuda en Gaza y repasamos los interrogantes que se abren ahora sobre el futuro de la franja. La imagen de la semana se detiene en las esperanzas tras el alto el fuego y hacemos paradas también en lo ocurrido en Francia, Perú, Marruecos y Venezuela. ¡Empezamos! El recorrido. La noticia llegó en la madrugada de este jueves. Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz de 20 puntos presentado la semana pasada por el presidente estadounidense Donald Trump. Fue el propio mandatario el que lo comunicó a través de sus redes sociales. En ese mensaje, Trump anunciaba que todos los rehenes serían liberados muy pronto e Israel retiraría a sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna. Tras el acuerdo, el viernes las fuerzas israelíes confirmaron la entrada en vigor del alto el fuego y completaron una retirada pactada hasta la denominada línea amarilla, una franja de seguridad que les permite estar dentro de Gaza, pero a una distancia de entre 1,5 y 6,5 kilómetros de la frontera con Israel. Al completarse el repliegue, se activó el plazo de 72 horas para que Hamás libere a los rehenes que todavía continúan en manos de la milicia. Se calcula que son una veintena, además de los cuerpos de una treintena que murieron en cautiverio. El viernes, Hamás dio por terminada la guerra al entender que tiene garantías de Estados Unidos y que el alto el fuego es permanente. Según el gobierno de Netanyahu, los primeros rehenes podrían ser puestos en libertad el lunes. Si la liberación se efectúa como está previsto, Israel liberará a unos 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos unos 250 condenados a cadena perpetua y cerca de 1.700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023. En cuanto a los fallecidos, por cada israelí cuyos restos sean devueltos, Israel devolverá los restos de 15 gazatíes. Pero pese al acuerdo, para esta primera fase quedan todavía puntos clave en los que acercar posturas y que se adivinan de difícil gestión, entre ellos la gobernanza de la franja. Según el plan de Trump, el control inicial estaría en manos de un comité integrado por tecnócratas palestinos y expertos de varios países. Se crearía además un órgano supervisor de este comité, la llamada Junta de Paz, presidida por el propio Trump, y de la que también formaría parte el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros miembros y jefes de Estado. El acuerdo de paz fue recibido con alivio y esperanza en una franja totalmente devastada, sin suministros básicos, con prácticamente la totalidad de su población desplazada y una crisis de hambruna en medio del genocidio. Desde octubre de 2023, los ataques israelíes han acabado con las vidas de más de 67.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños y niñas, según las autoridades gazatíes. Según la ONU, más de 54.000 gazatíes menores de 5 años sufren desnutrición aguda en el territorio. Después de más de 7 meses de bloqueo casi total a la entrada de bienes básicos en la franja, la ONU ha presentado un plan para proporcionar ayuda a la población gazatí durante los próximos 60 días. Our supplies, 170,000 metric tons, food, medicine and other supplies, are in place. Según el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, hay ya preparadas 170.000 toneladas métricas de alimentos, medicinas y otros productos para poder entrar en el enclave. El objetivo es aumentar el flujo de ayuda hasta alcanzar cientos de camiones diarios a fin de que la ayuda llegue a 2 millones de gazatíes, incluido 500.000 que necesita apoyo nutricional. Tras el anuncio del acuerdo, decenas de miles de personas emprendieron el regreso a pie hacia Ciudad de Gaza, de donde habían sido expulsadas en las últimas semanas ante la ofensiva terrestre de Israel. A su paso, las fuerzas israelíes han dejado una devastación sin precedentes tras semanas de intensos bombardeos y demoliciones. Mientras tanto, las autoridades anunciaron que el paso de Rafah, la frontera sur de la franja con Egipto, será reabierto al tránsito de personas en ambos sentidos el próximo martes. El acuerdo supone el cese del fuego la misma semana en que se han cumplido 2 años desde los ataques del 7 de octubre, pero sobre el futuro de la franja planean muchos interrogantes.
Entre ellos, cómo se llevará a cabo la desmilitarización de Hamás. El viernes, Netanyahu aseguró que la milicia será desarmada y Gaza desmilitarizada por las buenas o por las malas. También dijo que su ejército permanecerá en la franja hasta el desarme total de Hamás. Por su parte, Estados Unidos, el aliado más fiel de Israel, anunció que enviará 200 soldados a Gaza para establecer un centro de coordinación civil-militar y supervisar el alto el fuego entre Israel y Hamás. Para el protagonista mediático del acuerdo, Donald Trump, este supone su mayor éxito diplomático. El mandatario estadounidense tiene previsto viajar a Egipto e Israel para formalizar la paz en Gaza y asumir la tutela de la franja, en cuyo futuro Estados Unidos jugará un papel fundamental. De hecho, el plan de paz contempla que se elaborará un plan de desarrollo económico de Trump destinado a reconstruir y dinamizar Gaza. Puedes leer más sobre el acuerdo en el último artículo que hemos publicado en Revista 5W. El Rick Show es posible gracias al apoyo de cerca de 4.000 suscriptores y suscriptoras que nos permiten contar el mundo. Súmate a 5W y ayúdanos a acercar el mundo a otras personas por menos de 5 euros al mes. La imagen. La imagen de esta semana de Belal Abu Amer pone el foco en las celebraciones en el campo de refugiados de Nusairat, al sur de Ciudad de Gaza, este viernes, tras conocerse la noticia del acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, unas horas después de que Donald Trump anunciase la tregua, el ejército israelí volvió a bombardear Ciudad de Gaza y Han Yunis y terminó con la vida de al menos una veintena de personas, según fuentes sanitarias palestinas. A pesar de la efervescencia del momento, los palestinos miran con cautela el acuerdo. Tras 2 años de intensos bombardeos que han reducido la franja a escombros, en el futuro más próximo se abre la incertidumbre. ¿Cuáles serán los próximos pasos de Israel tras la liberación de los rehenes? ¿Respetará el acuerdo o volverá a asediar Gaza? ¿Y qué ocurrirá en Cisjordania? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos. Otras claves. El gobierno de Sébastien Lecornu ya es historia. El primer ministro francés renunció a su cargo menos de un mes después de tomar el relevo de François Bayrou, que dejó el poder tras perder una moción de confianza presentada al calor de un controvertido plan de austeridad que buscaba ahorrar hasta 44.000 millones de euros. El nuevo ejecutivo, que arrastraba la presión de gran parte de la oposición al plan fiscal, terminó desmoronándose este lunes tras conocerse los perfiles que acompañarían a Lecornu en el Elíseo. La lista incluía a antiguos miembros de otros gobiernos macronistas, lo que también despertó el rechazo de sus potenciales socios. La dimisión convierte al gobierno de Lecornu en el más breve de la historia moderna de Francia y ahonda en la crisis política que vive el país. El miércoles, el presidente Emmanuel Macron se dio 48 horas para nombrar a un nuevo primer ministro. Este viernes, los principales partidos fueron convocados a una reunión en el Elíseo con 2 grandes excepciones: la formación dirigida por Marine Le Pen, Agrupación Nacional, y el partido liderado por Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa, ambos muy críticos con Macron. Semana convulsa también en la política peruana. La hasta ahora presidenta del país, Dina Boluarte, ha sido destituida a solo 6 meses de las elecciones generales. Ante la incomparecencia de Boluarte al hemiciclo, el Congreso aprobó este jueves hasta 4 mociones de censura que terminaron con su expulsión. La moción, que necesitaba al menos 87 votos para que fructificase, se saldó casi por unanimidad, 122 votos a favor de un total de 130. Boluarte, que se hizo con la presidencia en 2022 tras la destitución y arresto de su antecesor, Pedro Castillo, por intentar disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción, se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú. Desde el inicio de su legislatura, Boluarte se ha enfrentado a varios casos de corrupción, pero el motivo de su destitución ha sido el aumento de la violencia y la sensación de impunidad de las bandas armadas. El último ejemplo ocurrió el pasado miércoles, cuando varios músicos fueron atacados con armas de fuego durante un concierto en Lima. Un día después de la salida de Boluarte, el presidente del Congreso, José Gerí, juró su cargo como presidente interino hasta que se celebren elecciones en abril de 2026. Las protestas en Marruecos, que ya han dejado 3 muertos y centenares de detenidos, llegan a su segunda semana con la resolución de las primeras condenas a manifestantes. El martes, un tribunal de la ciudad de Berkane, en el noreste del país, sentenció a 3 jóvenes a penas de cárcel de entre 1 año y medio y 2 años.
El jueves, otro tribunal de Agadir, uno de los núcleos principales de las protestas, condenó a un manifestante a 10 años de prisión por actos violentos. Mientras tanto, el foco de las protestas esta semana se ha dirigido hacia el rey Mohamed VI. El movimiento Gen Z 212, que aúna a la mayoría de manifestantes, suspendió todas las actividades para asistir al habitual discurso del monarca el viernes con motivo de la apertura del año parlamentario. Por el momento, ni el rey ni el gobierno han tomado medidas específicas más allá de intentar sofocar las protestas mediante las fuerzas de seguridad. La indignación estalló a finales de septiembre, tras meses de descontento debido a la corrupción, la tasa de desempleo y la precariedad del sistema sanitario y educativo. El Premio Nobel de la Paz de este año ya tiene dueña. Después de que el foco mediático se pusiera en las aspiraciones de Donald Trump como posible ganador, el comité noruego anunció este viernes su decisión de galardonar a la opositora venezolana María Corina Machado por su incansable labor para la promoción de los derechos democráticos y su lucha para lograr una transición justa y pacífica de una dictadura a una democracia, según el presidente del comité, Jørgen Godne Fritnes. Firme opositora del chavismo, Machado se convirtió en la imagen principal de las pasadas elecciones en junio de 2024, tras apoyar la candidatura de González Urrutia y más tarde liderar las protestas por supuesto fraude electoral contra el régimen de Nicolás Maduro. A través de una llamada telefónica con Christian Berhard Viken, director del Instituto Nobel noruego, difundida a través de redes sociales, Machado ha agradecido el reconocimiento y ha querido dedicárselo al pueblo venezolano. Esta semana en 5W publicamos un resumen del acuerdo de paz entre Israel y Gaza. Aunque la palabra paz sea difícil de pronunciar en Palestina, porque a menudo no se refiere a la solución de los problemas estructurales, hay un acuerdo para que las armas callen, aunque sea de forma temporal, y eso no es poco en medio de un genocidio. Eso sí, nos preguntamos qué significan estos primeros pasos y cuáles son los puntos que faltan por negociar. Lo puedes leer en nuestra web. Y como esta semana se han cumplido 2 años del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior venganza de Israel, publicamos una columna del periodista y cofundador de 5W, Mikel Ayestarán, en la que reflexiona sobre cómo el conflicto entre Israel y Palestina ha vuelto al primer plano mundial y se pregunta si ha venido para quedarse o si pasados unos meses nos olvidaremos del genocidio, la hambruna y la brutal destrucción. En otro orden de cosas, esta semana también hemos publicado un artículo firmado por la periodista Marga Zambrana. La pieza se fija en el gran desfile militar celebrado en Pekín en septiembre, que celebró China, para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Cada vez hay más voces que hablan de una gran alianza fuera o incluso contra Occidente, con China justamente como punta de lanza. Pero el orden internacional es tan complejo y contradictorio que no permite esbozar esa caricatura. Te recomendamos echarle un ojo. Y terminamos con el estreno, el pasado domingo, de nuestro nuevo videopodcast, Larga Distancia. En el primer capítulo, 2 referentes del periodismo, John Lee Anderson y Patricia Simón, dialogan sobre Gaza, el rearme de Occidente, la guerra en Ucrania y el auge de los autoritarismos, entre otros temas. Es un podcast con un libro detrás. Anderson y Simón son los protagonistas del número 10 de la colección Voces 5W. Puedes comprarlo en nuestra web o en librerías o suscribirte a 5W para recibirlo en casa de inmediato. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.